Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar en tu casa. Gracias porque esta noche se puede reunir tu pueblo, algunas visitas, para estudiar este tema tan trascendental, tan importante. Pedimos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento, tanto a nosotros que vamos a presentar, como a aquellos que están presentes. Es un tema de radical importancia. Te ruego, Señor, que nos deje entendimiento, manténnos despiertos, alerta, que podamos comprender y escuchar tu voz esta noche. Gracias por bendecir a nuestro hermano David Fiedler al presentar este material. Te pedimos tu presencia en el precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Good evening. Buenas noches. It's an honor and a privilege to be with you tonight. Es un honor y un privilegio estar con ustedes esta noche. And I hope we will be able to make sense out of some important topics. Ojalá que podamos comprender algunos tópicos supremamente importantes. The title tonight is No Need to Be Surprised. El título de la presentación es No es necesario sorprenderse. Why do we not need to be surprised? ¿Por qué no necesitamos sorprendernos? We've been told the Lord does nothing, but he tells his prophets. Se nos ha dicho que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus profetas. If we will listen to the prophets, Si escuchamos la voz de los profetas, we have no need to be surprised. no tenemos ninguna necesidad de que algo nos sorprenda. But if we ignore the warning, Pero si ignoramos la advertencia, we will always be taken by surprise. siempre quedaremos sorprendidos. Sacred history is for our benefit, La historia sagrada es para nuestro beneficio, whether it comes from the Bible or from more recent times. ya sea la historia bíblica o la historia más reciente. And so I'm going to begin with some history. Vamos a empezar nuestro estudio con un esquema histórico. This picture is of Dr. John Harvey Kellogg. Esta foto es del Dr. John Harvey Kellogg. He became the medical director of the Battle Creek Sanitarium in 1876. Llegó a ser el director médico del sanatorio de Battle Creek en 1876. Like everyone else, he got older. Como toda persona, pues con el paso del tiempo envejeció. 12 years later, 12 años después, in 1888, en 1888, there was the famous General Conference at Minneapolis. hubo una reunión de la Asociación General muy importante en Indianápolis. And Dr. Kellogg had a remarkable conversion experience there. Y el doctor Kellogg tuvo una experiencia de conversión muy especial allí. Ellen White said it was so obvious that everyone could see that he was a converted man. La hermana White dijo que era obvio que el doctor Kellogg había tenido una conversión. And as a result of his conversion, Y como resultado de su conversión, he began being nice to people. comenzó a tratar muy bien a la gente. He was one who did things in a big way. Él era una persona que hacía las cosas de una manera grande. And so when he was nice to people, it was really nice. Así que cuando se portaba bien con la gente, se portaba muy bien con ellos. And to lots of people. Y a mucha gente. He helped start an orphanage. Empezó o estableció un orfanatorio. He helped start a visiting nurses program in Chicago, Comenzó un programa de enfermería en la ciudad de Chicago, where the nurses worked for the poor. a donde las enfermeras trabajaban en pro de los pobres. And he started what were known as Christian help bands, Y empezó lo que se llamaba como bandas cristianas de ayuda, where just every church member could work for the people around him. donde cada miembro de la iglesia podía trabajar en pro de las personas que los rodeaban. From 1888 through 1895, De 1888 a 1895, Dr. Kellogg's influence was almost always positive. la influencia del doctor Kellogg fue casi siempre positiva. And in some very important and very helpful ways, he furthered God's work. Y en muchas maneras ayudó a adelantar la obra del Señor. And the Lord was blessing. Y el Señor lo bendijo. He was becoming better as a doctor, Se estaba mejorando como médico. became more and more famous. Llegó a ser un poco más famoso.
And as a result of his skill, many people came to know of the Seventh-day Adventist Church. Y como resultado de sus habilidades, muchas personas llegaron a conocer a la iglesia adventista. This time period is what I call the good Kellogg. Este periodo de tiempo es lo que yo llamo el buen Dr. Kellogg. Unfortunately, there was a change over time. Lamentablemente, con el paso del tiempo hubo un cambio. Largely because some misguided church members, Mayormente porque algunos miembros de iglesia, some of them ministers, algunos de ellos ministros, they attacked Dr. Kellogg. empezaron a atacar al Dr. Kellogg. Ellen White says they made war upon him, La hermana Elena de White dice que guerrearon en contra de él. and he became offended Y el Dr. Kellogg se ofendió and irritated, y se irritó and he began to retaliate. y comenzó a vengarse. He decided he would just outdo all these ministers. Decidió a sobreponerse a todos estos ministros. He became more proud, Se llenó de orgullo and he built up the Chicago City Mission y construyó la misión médica de Chicago to be a memorial to himself. para hacer un memorial de su grandeza. Ellen White said he was like Nebuchadnezzar. La hermana White lo compara a Nabucodonosor. Is not this the great Chicago City Mission that I have built? ¿No es esta la gran misión de la ciudad de Chicago que yo he edificado? And he was successful. Y tuvo mucho éxito el Dr. Kellogg. By 1901, Para el año 1901, the medical work employed twice as many people as the church. la obra médica tenía 2 veces más empleados que los demás empleados de la iglesia. But his attitude and his spiritual condition continued to decline. Pero su actitud y su condición espiritual continuó en declive. Sometimes it went up and sometimes it went down, A veces su experiencia subía y a veces bajaba. but the trend was down. Pero la tendencia era hacia abajo. Eventually, it came to this. Finalmente llegó a este fin. Ellen White writing, La hermana White escribió: a scene has been presented before me of actions performed by you. se me presentó una escena de acciones que han sido desempeñadas por usted, Similar to the actions of Satan in the heavenly courts. semejantes a las acciones de Satanás en los tribunales celestiales. From time to time, I have given warnings to different ones De vez en cuando he dado advertencias a diferentes personas who were being blinded by your sophistries and misrepresentations. quien han sido enceguecidos por sus engaños y malas representaciones. Your power of misrepresentation is so continuously exerted Su poder para representar mal las cosas está ejercido tan continuamente that many have been deceived. que muchos han sido engañados por usted. In some things, you act like a man bereft of his reason. En algunas cosas usted actúa como un hombre que no razona. It is a marvel to me how one who has had the light in so many ways Para mí es un sorpresivo que un hombre que ha tenido tanta luz en tantas maneras, who has received so many warnings and reproofs, que ha recibido tantas advertencias y tantas reprensiones, can yet go on blindfolding himself and others. puede continuar encegueciéndose a sí mismo y a los demás. Another statement, Otra cita. similar. You have been the spokesman repeating the words of accusation and condemnation of the arch deceiver. Usted ha sido el portavoz repitiendo las palabras de acusación y condenación del archiengañador. Your science has been used Su ciencia ha sido usada to benumb the sensibilities and confuse the judgment of others. para acallar las sensibilidades y confundir el juicio de los demás. In long night talks, En charlas que ha dado a través de la noche, you have presented your mind and plans and works, usted ha presentado su mente y sus planes y sus obras. and these have become their mind and plan and works. Y eso ha llegado a ser la mente, los planes y las obras de ellos. In listening to your words, Al escuchar a sus palabras, these men have imbibed the very science of the tempter. esta gente se ha imbuido de la ciencia del tentador. You have twisted and manipulated and misstated and misrepresented. Usted ha torcido y manipulado y citado mal y representado mal los testimonios que Dios ha dado, The testimonies that God has given, making them of none effect. haciéndolos que no tengan ningún efecto.
This whole matter has been presented to me. Sigue la hermana White. Este asunto me ha sido presentado. You have worked as Lucifer worked in the heavenly courts. Le dijo a Kellogg, usted ha estado trabajando como Lucifer obró en las cortes celestiales, To persuade his associates to unite with him. tratando de persuadir a sus asociados que se unan con él. The enemy has used his arts on your mind. El enemigo ha usado sus artificios sobre la mente suya, Your boasted study of science su jactancia de haber estudiado la ciencia and your assertion that you had obtained something excellent y la declaración que ha hecho usted de que ha obtenido algo excelente. have deceived the men connected with you. Ha engañado a los hombres que trabajan con usted. And they have refused to listen to the warnings sent to keep them from listening to your false Y representations. ellos han rehusado escuchar las advertencias que yo les he enviado diciéndoles que no escuchen sus falsas representaciones. It should be no surprise No debe sorprendernos that I call this time period the bad Kellogg. que yo denomino este periodo el Kellogg malo. There was a good Kellogg Hubo un Kellogg bueno and there was a bad Kellogg. y hubo un Kellogg malo. Kellogg had weaknesses, Kellogg tenía debilidades, pride, revenge. orgullo, espíritu de venganza. And as these became more powerful, Y al convertirse estas cualidades en más poderosas, they affected him, le afectaron a él they affected the medical missionary work, y afectaron la obra médico-misionera and they began to affect the church at large. y comenzaron a afectar a la iglesia en pleno. Because of his high position Siendo que tenía una posición tan elevada and the forcefulness of his character, y que tenía un carácter muy fuerte, Kellogg influenced many physicians Kellogg tuvo una influencia grande sobre muchos médicos and some notable Adventist ministers. y también un efecto sobre muchos ministros adventistas. One aspect of this was the pantheism Un aspecto de esto era el panteísmo, that showed up in a book he wrote, The Living Temple. que apareció en un libro que escribió Kellogg que se llamaba El Templo Viviente, Living Temple. Ellen White spoke about this. La hermana White se refirió a este libro. She, in talking about that book, Al hablar ella de este libro, she used the expression the Alpha and the Omega, ella usó dos expresiones, el alfa y la omega, the first letter and the last letter la primera letra y la última letra of the Greek alphabet. del alfabeto griego. She said quite a bit about the Alpha, Tuvo mucho que decir la hermana White en cuanto al alfa, but very little about the Omega. pero dijo muy poco en cuanto al omega. We want to know especially about the Omega, Queremos conocer nosotros especialmente qué es el omega. and so we must look somewhat carefully. Así que tenemos que mirar cuidadosamente. She wrote, Ella escribió, "Be not deceived. no os engañéis, Many will depart from the faith, muchos se apartarán de la fe, giving heed to seducing spirits Es- and doctrines of devils." escuchando a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. We have now before us Dijo la hermana White, tenemos ahora ante nosotros the alpha of this danger. el alfa de este peligro. She was speaking of the pantheism Ella está hablando del panteísmo in the book Living Temple, en el libro Living Temple, Templo Viviente. and she called it the alpha of this danger. Y la hermana White se refirió a esto como el alfa de este peligro. And again, Nuevamente, I am instructed to speak plainly. dice la hermana White, se me instruyó que hablara claramente. Meet it is the word spoken to me. Enfréntate a él en la palabra que Dios me ha hablado. Meet it firmly and without delay. Enfréntate a esta herejía firmemente y sin demora. But Pero it is not to be met by taking our working forces, our ministers, no debemos enfrentarnos a esta herejía sacando a nuestros ministros, from the field to investigate doctrines and points of difference. sacarlos del campo para investigar las doctrinas y puntos de diferencia. We have no such investigation to make. No necesitamos hacer tal investigación. In the book Living Temple, En el libro Living Temple there is presented the alpha of deadly heresy. se presenta el alfa de herejías mortíferas. When Dr. Kellogg had the Living Temple printed up,
Cuando el doctor Kellogg mandó a imprimir el libro Living Temple, he sent a gift copy to Ellen White. mandó un ejemplar de regalo a la hermana White. She didn't open it, Ella no lo abrió, but she put it up on a shelf. lo puso ahí en un estante. Some months later, when it was becoming more of a problem, Algunos meses después, cuando este libro estaba creando más conflicto, her son Willie White su hijo Willie said, "We should look at it some, Mother." le dijo a su mamá, tenemos que mirar un poco lo que está en este libro. And they sat down together and looked at it a little. Y se sentaron juntos para leer algunas porciones del libro. This is her comment about that occasion. Este es el comentario que hace ella en cuanto a esa ocasión. I recognized the very sentiments against which I had been bidden to speak. Reconocí las mismas ideas contra las cuales el Señor me indicó que hablara. To speak in warning during the early days of my public En labors. advertencia durante los primeros años de mi obra pública. Living Temple contains the alpha of these theories. El libro Living Temple contiene el alfa de estas teorías. I knew that I must warn our brethren and sisters Yo sabía que tenía que advertirle a nuestros hermanos y hermanas not to enter into controversy a no entrar en controversia over the presence and personality of God. en cuanto a la presencia y la personalidad de Dios. The statements made in Living Temple Las declaraciones que se hacen en Living Temple in regard to this point are incorrect. en relación a la personalidad y la presencia de Dios son incorrectas. Notice the warning Noten la advertencia. not to enter into controversy No se debe entrar en controversia over the presence and personality of God. sobre el asunto de la presencia y la personalidad de Dios. Think about that. Piensen en cuanto a eso. Isn't that what we would likely do? ¿No es eso lo que realmente estaríamos inclinados a hacer? If Kellogg was teaching something false, Si Kellogg estaba enseñando falsedades, wouldn't we say, well, we should set him straight? no deberíamos decir, bueno, tenemos que enderezarlo. Many times that would be the right thing to do, En algunas ocasiones tal vez esa sería la reacción correcta, politely in the spirit of Jesus, pero con el Espíritu de Jesús, but not this case. pero no en este caso. God saw that this particular case was a trap. Dios vio que este caso específico era una trampa And he told us to stay away from it. y le digo a la iglesia que no se metiera a discutir sobre este asunto. There are some mysteries Hay algunos misterios that we are incapable of fully understanding. que somos incapaces de comprender plenamente. And the devil will use those to trap us. Y el diablo usará esas cosas para entramparnos. Okay, so those are some statements about the Alpha. Así que esas son algunas declaraciones en cuanto al alfa. But that was a long time ago. Pero eso fue hace mucho tiempo. What about the Omega? ¿Qué podríamos decir del omega? Ellen White didn't write that much. La hermana White no escribió mucho en cuanto al omega. Not about it in a direct manner, No de una manera directa, but she gave us enough. pero sí nos dio suficiente. Let's look carefully. Vamos a mirar cuidadosamente. Notice the bold text. Noten el texto que está en oscuro. It says, the Omega will be of a most startling manner. El omega será de una naturaleza pasmante. The grayed out text is what we've already read about the Alpha. El otro texto ya lo leímos anteriormente en cuanto al alfa. And so right with the warning on the Alpha Así con la advertencia en cuanto al alfa, is this one statement about the Omega. hay esta corta declaración en letra más oscura sobre el omega. She said it would be most startling. Ella dice que sería de una naturaleza pasmante y sorpresiva. There's another statement, Aquí está otra declaración. just after one that we read already. Enseguida después de una cita que ya leímos, The Omega will follow dice el omega seguirá al alfa and will be received by those y será recibido por aquellos who are not willing to heed the warning God has given. que no están dispuestos de escuchar la advertencia que ha dado Dios. What was the warning? ¿Cuál fue la advertencia que dio Dios?
The warning is to stay away from some topics. La advertencia fue de alejarse de discutir algunos temas. She said, don't read Living Temple. Dijo, no lean el libro Living Temple. Don't argue about the nature of God. No discutan en cuanto a la naturaleza y la personalidad de Dios. Stay away from these spiritualistic ideas. Manténganse alejados de estas ideas espiritualistas. You are not smart enough. No tienen suficiente inteligencia para meterse en estas cosas. And neither am I. Ni yo tampoco. Our only safety Nuestra única seguridad is to heed the warning. es escuchar y hacerle caso a la advertencia. Another statement. Otra declaración. Right in the middle. En medio de una cita que ya leímos. I knew that the Omega would follow in a little while. Yo sabía que el Omega seguiría al Alfa en un corto tiempo. And I trembled for our people. Y temblé por nuestro pueblo. It sounds very serious, Suena como algo muy serio, but it doesn't tell us much about the Omega. pero no nos dice mucho en cuanto al Omega. We have one more statement. Tenemos una cita más. Every means is now to be employed Se deben usar todos los medios posibles to save Dr. Kellogg's associate physicians para salvar a los médicos asociados del Dr. Kellogg from infidelity, from statements that will bring in the Omega of the statements contained in the Living Temple. de la infidelidad y de las ideas que se introducen en el Omega en las citas que contiene el libro Living Temple. Here she speaks of the Omega of the statements from Living Temple. Ella está hablando del Omega de las ideas que se encuentran en el libro Living Temple. And the next paragraph, Y la siguiente cita, the theories contained in Living Temple las teorías que contiene el libro Living Temple are the alpha of a long train of heresies. son el alfa de una larga trayectoria de herejías. A long train, a long line. Una larga línea. Notice here, Noten aquí, the Omega is not just the Omega, el Omega no es simplemente el Omega, it's the Omega of the Alpha. es el Omega del Alfa. And it's the last letter, Y es la última letra, it's the end of the long train. es el final de una larga trayectoria. It's like the oak tree that has grown from the little acorn. Es como el alcornoque que ha crecido de la pequeña semilla. They don't look exactly the same, No se ven igual, but the DNA is the same. pero el ADN es igual. Because the devil had seriously deluded the doctor, Siendo que Satanás había engañado tan exitosamente al médico, it's hard to know whether Kellogg really understood what he was doing. es difícil saber si Kellogg entendía plenamente qué le estaba ocurriendo a él. Ellen White says that sometimes he did not. La hermana White explicó que a veces el doctor ni siquiera sabía las implicaciones. The devil was working his mind El diablo estaba obrando sobre su mente in ways that he himself did not comprehend. en maneras que ni siquiera el doctor Kellogg entendía. Fortunately for us, Afortunadamente para nosotros, even if Kellogg didn't understand, God did. si Kellogg no entendía lo que estaba pasando, Dios sí lo entendía. And we are told Y se nos dice, the ministers of God are being drawn in and deceived by Dr. Kellogg's science. los ministros de Dios están siendo atraídos y engañados por la falsa ciencia del doctor Kellogg. He is doing all in his power Está haciendo todo cuanto puede to create a division para crear una división between the medical work entre la obra médica and the ministry of the word. y el ministerio de la palabra. A division, a split, Una división, something that the Lord said should never be done. algo que Dios dice que nunca debe ocurrir. Even in the Greek, Aún en el idioma griego there is a single word, hay una sola palabra, sozo. la palabra sozo. It means both healing La palabra significa dos cosas, sanar and spiritual y salvation. también salvación espiritual.
One word Una palabra should not be split. no debe dividirse en dos. But why would the devil want to? ¿Por qué es que el diablo quería causar esta división? The Lord has told us. El Señor nos ha dicho, When the gospel ministers cuando los ministros del Evangelio and the medical missionary workers y los médicos misioneros are not united, no están unidos, there is placed on our churches se coloca sobre nuestras iglesias the worst evil that can be placed there. el peor mal que podría ocurrir. Worst. El peor, Not just bad. no solo malo, As bad as it gets. lo peor posible. We won't have time to discuss that tonight. No vamos a tener tiempo de discutir este detalle en particular esta noche, But remember, pero recuerde, the gospel is not complete el Evangelio no está completo until God's people hasta que el pueblo de Dios present it as Jesus presented it, presente ese Evangelio como lo presentó el Señor Jesús, with a care for all of the person. con atención especial a la persona en su totalidad. That's important. Eso es muy importante, But that's not our topic tonight. pero ese no es nuestro tópico de esta noche. This next quote is not directly about the omega of apostasy. La siguiente cita no tiene que ver directamente con la omega de la apostasía, But Ellen White is talking about the troubles at the end of time. pero la hermana White está hablando sobre los peligros que van a existir al final del tiempo. And it gives us a general picture of the way the devil works. Y la hermana White nos da un retrato general de cómo trabaja Satanás. Ellen White fell and broke her hip in early 1915. La hermana White cayó y se rompió la cadera muy temprano en el año 1915. 9 days after the accident, 9 días después que tuvo el accidente, she woke up suddenly se despertó repentinamente and called her nurse to her bedside. y llamó a su enfermera al lado de su cama. And this is what she said. Y esto es lo que la hermana White le dijo. I want to tell you, Quiero decirle, I hate sin. yo odio el pecado. I hate sin. Yo odio el pecado. I hate sin. Yo odio el pecado. I am charged to tell our people El Señor me ha dicho que le diga al pueblo that some do not realize que algunos no se dan cuenta that the devil has device after device, que el diablo tiene método tras método and he carries them out in ways that they do not expect. y lleva adelante estos métodos en la forma que la gente menos espera. Satan's agencies will invent ways Los métodos de Satanás inventará formas to make sinners out of saints. de hacer pecadores de personas que son santos. I tell you now Quiero decirles ahora that when I am laid to rest, que cuando yo vaya al descanso great changes will take place. ocurrirán grandes cambios. I do not know when I shall be taken, Yo no sé cuándo voy a morir and I desire to warn all against the devices of the devil. y deseo advertirle a todos en contra de los métodos y las artimañas de Satanás. I want the people to know Quiero que la gente sepa that I warned them fully before my death. que yo les advertí plenamente antes del momento de mi muerte. I do not know especially what changes will take place, Dijo la hermana White, yo no sé especialmente qué cambios ocurrirán, but they should watch every conceivable sin pero el pueblo debe observar cada pecado concebible that Satan will try to immortalize. que Satanás procurará inmortalizar. In the devil's war on our souls, En la guerra de Satanás contra nuestras almas, he plays for keeps. él quiere ganarnos de una vez por todas. He will take advantage of every opportunity he has, Aprovechará toda oportunidad que tenga and he will use every means he can. y usará todos los medios que pueda. When we look at the Alpha and the Omega, Cuando miramos el alfa y la omega, we often focus only on pantheism. a veces nos enfocamos tan solo en el panteísmo, But there was more than that in the Alpha, pero hay mucho más en el alfa que el panteísmo. and I'm certain that there will be more than that in the Omega. Y estoy seguro que habrá mucho más que el panteísmo en la omega también. Let's look at the range of concerns. Así que miremos todos los factores que puedan estar involucrados.
Let's start with Ellen White's most famous statement about Kellogg's apostasy. Comencemos con la cita más famosa de la hermana White sobre la apostasía del Dr. Kellogg. She wrote, Ella escribió, "The enemy of souls has sought to bring in the supposition el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición that a great reformation was to take place among Seventh-day que debe Adventists, realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. and that this reformation would consist in giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith, Y esta reforma consistiría en abandonar las doctrinas que constituyen los pilares de nuestra fe and engaging in a process of reorganization." y involucrarnos en un proceso de reorganización. Were this reformation to take place, Si se realizara esta reforma, what would result? ¿qué resultaría? Pregunta la hermana White. The principles of truth that God in His wisdom has given to the remnant church Los principios de verdad que Dios le ha dado en su sabiduría al remanente would be discarded. serían echados a un lado. Our religion would be changed. Se cambiaría nuestra religión. The fundamental principles that have sustained the work Los fundamentos, principios fundamentales que han marcado la obra en los últimos 50 años for the last 50 years would be accounted as error. se consideraría un error. A new organization would be established. Se establecería una nueva organización. Books of a new order would be written. Libros de un nuevo orden se escribirían. Now, there's a lot going on here, Hay muchas cosas que dice la hermana White aquí. but it doesn't all tie directly to pantheism. Ahora, esto no tiene directamente que ver con el panteísmo. The doctrines, the principles of truth, the changed religion, Las doctrinas, los principios de verdad, el cambio de nuestra fe, strange new books, libros extraños, nuevos, those could all be related to the pantheism issue. todo eso puede estar relacionado con el asunto del panteísmo. But what about the reorganization of the church? Pero ¿qué diríamos de la idea de establecer una nueva organización? What about the establishment of a new organization? ¿Qué significa eso? Es que se establecería una nueva organización. That's not directly tied to pantheism. No pareciera que eso estuviera directamente relacionado con el panteísmo. And we're not done with the statement. Y no hemos terminado con esta cita. A system of intellectual philosophy would be introduced. Sigue diciendo la hermana White, un sistema de filosofía intelectual se introduciría. The founders of this system Los fundadores de este sistema would go into the cities and do a wonderful work. irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. The Sabbath, of course, would be lightly regarded, Claro que el sábado sería bastante ignorado, as also the God who created it. así como el Dios que lo creó. Nothing would be allowed to stand in the way of the new movement. No se permitiría que nadie estorbara este movimiento. The leaders would teach that virtue is better than vice, Los líderes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, but God being removed, pero habiendo retirado a Dios, they would place their dependence on human power, colocarían su dependencia sobre el poder humano, which without God que sin Dios is worthless. no vale nada. Their foundation would be built on the sand, Sigue diciendo la hermana White, su fundamento estaría construido en la arena and storm and tempest would sweep away the y la structure. tormenta y la tempestad se llevaría la estructura. Now there's more interesting stuff here. Hay otras cosas interesantes en esta cita. In Kellogg's day, the wonderful work in the cities En los días de Kellogg, a la obra maravillosa que se hacía en las ciudades was a distorted kind of false charity medical missionary work. era una obra médico-misionera como falsa de caridad. But what does that have to do with pantheism? Pero ¿qué tiene eso que ver con panteísmo? And what about the strong arm tactics? ¿Y qué diríamos de los métodos de coerción que usaba el doctor? Bullying their way to get what they wanted? Tratando de imponer por la fuerza lo que ellos querían. Where does that come from? ¿De dónde vino eso? That's not tied to pantheism. ¿Será que eso está relacionado con el panteísmo? And there are other statements as well. Y hay otras citas también de la hermana White. We need not the mysticism that is in this book. Dijo la sierva del Señor, no necesitamos el misticismo que se encuentra en este libro. Talking about Living Temple. Hablando del libro Living Temple. Those who enter these sophistries Aquellos que se enfocan en estos sofismas will soon find themselves in a position
finalmente se hallarán en una posición where the enemy can talk with them. a donde el enemigo podrá hablar con ellos Talk with them and lead them away from God. y apartarlos de Dios. That's what we call mysticism. Eso es lo que nosotros llamamos el misticismo. Mysticism is the use of certain practices. El misticismo tiene que ver con usar ciertas prácticas o métodos. Sometimes they call them exercises. A veces le dicen ejercicios. Sometimes they're called disciplines. A veces se les denomina disciplinas. But the point of these mystical exercises Pero el meollo de estos ejercicios místicos is to give human beings control es darle a los seres humanos el control direct access to God. El control de una línea directa de acceso a Dios. This is the kind of mysticism we see in openly occult activities. Esta es la clase de actividad que vemos involucrada en las actividades de lo oculto, del ocultismo. And in some of the meditation techniques and the prayer disciplines. Y en algunos de los métodos de meditación y diferentes tipos de oración. That have been promoted by what is known as the emergent church. Que han sido promovidas por aquel movimiento que se conoce como la iglesia emergente. Notice the key thought is human control. Noten que el pensamiento clave es control humano. I can enter into a trance-like state. Yo no puedo entrar a un estado de trance and talk directly to God y hablar directamente a Dios and have Him talk directly to me y que Dios me hable directamente a mí. Whenever I want to. La idea es que yo pueda hacer eso cuando yo quiero hacerlo. That's the promise of mysticism. Esa es la promesa que hace el misticismo. When Ellen White was accused of doing that, cuando se le acusó a la hermana White de hacer eso, she vigorously denied it. Ella lo negó vigorosamente. It is utterly false. Es completamente falso. That I have ever intimated I could have a vision when I please. Que en alguna ocasión yo haya sugerido que puedo tener una visión cuando yo quiera. There is not a shade of truth in this. No hay ni una sombra de verdad en esto. I have never said Nunca he dicho I could throw myself into visions que when yo I please. podía entrar a una visión This is simply impossible. cuando yo quisiera. Esto es simplemente imposible. What Ellen White calls impossible, lo que la hermana White llama imposible, is the whole point of modern mysticism. Es el punto central del misticismo moderno. To have this direct communion with God. La idea del misticismo es tener esta línea directa de comunicación con Dios. Anytime I want it. Cuando yo quiero hacerlo. Is the holy grail of the emergent church. Sí, es el sacrosanto de estas teorías modernas. But it's not only the methodology no es solamente la metodología that is opposed to God's order. Que está opuesta al orden de Dios. It's also the motivation. Es también la motivación. What the modern mystics want so badly lo que quieren los místicos modernos más que cualquier cosa was the last thing Ellen White would have ever asked for. Es lo último que hubiera querido la hermana White. Notice this. Noten esto. I have for years por muchos años felt that if I could have my choice he sentido que si yo pudiera escoger and please God as well y complacer a Dios igual I would rather die than have a vision. Preferiría morir que tener una visión. For every vision places me under great responsibility. Pues cada visión que recibo me coloca bajo una gran responsabilidad. To bear testimonies of reproof. De llevar testimonios de reprensión. And of warning. Y de advertencia. Which has ever been against my feelings. Que siempre está opuesto a lo que yo siento. She said at least 3 different times. Dijo por lo menos 3 veces durante su vida. She would rather die than have another vision. Que ella preferiría morir que tener otra visión. And yet that's exactly what the modern mystics are trying to get. Y sin embargo eso es lo que los místicos modernos quieren. I don't think it's the same thing. No creo que es lo mismo. I don't think it's the same source. No creo que sea la misma fuente. As I am shown these special things of Satan's science. La hermana White sigue diciendo, como se me ha mostrado, estas cosas especiales de la ciencia de Satanás.
and how he deceived the holy angels, y cómo engañó a los santos ángeles, I am afraid of the men who have entered into the study of the science yo tengo miedo de los hombres que han entrado en el estudio de esta ciencia that Satan carried into the warfare in heaven. que Satanás usó en su guerra en el cielo. Oh, how I have longed to be where I should not be compelled to see, Oh, cuánto he anhelado no ser colocado en un lugar donde sienta la obligación the same science practiced on this earth de ver esta misma ciencia que usó Satanás en el cielo practicada en la tierra by medical practitioners. por médicos que practican el arte de la medicina. How my heart has been agonized ¿Cómo ha agonizado mi corazón as I have seen souls accepting the inducements held out to them, al ver a estas almas aceptar las ofertas to unite with those who were warring against God? que les han sido dadas para unirse con aquellos que están guerreando contra Dios? These mystical practices Estas prácticas místicas are deadly. son mortíferas. When a person successfully establishes this contact with spiritual powers, Cuando una persona tiene éxito en conectarse con estos poderes sobrenaturales, in other words, with evil spirits, en otras palabras, con espíritus malignos, it's captivating. los cautiva. If you read the accounts of those who have gone there, Si ustedes leen los relatos de las personas que han tenido esa experiencia, they almost always say casi siempre dicen that there is this overpowering sensation, que hay una sensación que se sobrepone a ellos, this addictive sense un sentido adictivo of oneness with everything. de estar en unidad con todo. Oneness with everything. Unidad con todo. That's pantheism. Eso es panteísmo. That's exactly what pantheism Es is. exactamente lo que es el panteísmo. But now it's not just a theory. Pero ahora no solamente es una teoría, Now it's amplified by the personal experience. sino que está ahora amplificado por las personas que tienen la experiencia personal, By that direct contact with evil spirits. por ese contacto directo con espíritus malignos. I believe that's why Ellen White wrote these next words. Creo que por eso fue que la hermana White escribió las siguientes palabras. When they once accept the bait, Cuando la gente acepta por primera vez la carnada, it seems impossible to break the spell that Satan casts over. parece imposible romper el engaño que Satanás coloca sobre ellos. Because the enemy works out the science of deception as he worked it out in the heavenly courts. Porque el enemigo obra con la ciencia del engaño como lo hizo en las cortes celestiales. He uses human agencies Él usa grupos humanos to carry on his work with other human beings. para llevar adelante su obra con otros seres humanos. Notice that. Noten eso. Human beings Seres humanos can be the agents of Satan pueden ser agentes de Satanás to trap you. para agarrarlo a usted y ponerlo en la trampa. Be cautious. Tenga cautela. Satan has worked so diligently with men Satanás ha obrado tan diligentemente con los seres humanos in our day en nuestro día that he has won the game again and again. que ha ganado el juego vez tras vez. This unbreakable spell Este hechizo inquebrantable. is carried like a disease La gente lo lleva como una enfermedad, from one person to the next. contagia una persona a otra. Ellen White explains. La hermana White explica. Dr. Kellogg has linked up with the great deceiver. El doctor Kellogg se ha conectado con el gran engañador. He has studied hypnotism and spiritualism Ha estudiado el hipnotismo y el espiritismo for the purpose of bringing minds con el propósito de traer a las mentes to endorse sentiments that Para- mean a denial of faith. para apoyar ideas que significan la negación de la fe. He would now resort to any device Ahora usaría cualquier método, rather than to humble his heart before God más bien que humillar su corazón ante Dios and acknowledge his wrong. y reconocer que está equivocado. He has done many things that were dishonest, El doctor Kellogg ha hecho muchas cosas que han sido deshonestas, disloyal to the truth, desleales a la
disloyal to God. y desleal a Dios. He has been conniving, Ha estado tramando, scheming, tramando, working out sophistries. obrando sofismas. And yet God has pitied him Y sin embargo Dios le ha tenido lástima. and sent straightforward messages to correct his wrong course. Ha enviado mensajes directos para corregir su error de acción. Notice the terms she uses. Note la terminología que usa la hermana White. Hypnotism, Hipnotismo, spiritualism, espiritismo, mind control, control de la mente, dishonesty, deshonestidad, conniving, tramando, scheming, tramando, sophistries. sofismas. This is all connected with Kellogg's pantheism, Esto todo está conectado con el panteísmo de but Kellogg. it's far beyond the theory of pantheism. Pero va mucho más allá de la teoría del panteísmo. The point is this. El punto es este. Most of the church had difficulty recognizing the theoretical pantheism La mayoría de la iglesia tuvo dificultad en reconocer el panteísmo teórico that Kellogg was spreading, que el doctor Kellogg estaba esparciendo. partly because of his hypnotic influence. Parcialmente porque el doctor tenía un efecto hipnótico sobre la gente. Very few people understood what was going on, Muy pocas personas comprendían plenamente lo que estaba ocurriendo. but God understood. Pero Dios sí entendió. And we have the word of inspiration Y tenemos la palabra inspirada telling us that the attack was broader and deeper than men suspected. que nos dice que el ataque era mayor extensión que lo que sospechaba la gente. I have seen Dr. Kellogg exerting a hypnotic influence He visto al doctor Kellogg ejerciendo una influencia hipnótica and at such times the arch deceiver was his helper. sobre la gente. Y en esos momentos el archiengañador era su ayudante. Those who sustain him are guilty with him. Aquellos que lo apoyan son tan culpables como él. This blindness of understanding Esta ceguera de comprensión is a strange thing in our ranks. es una cosa rara en nuestra obra. Kellogg was doing wrong, El doctor Kellogg estaba obrando mal, but so many did not understand. pero tantos no entendían lo que estaba ocurriendo. And they sustained him. They held him up. Y lo apoyaban, lo levantaban. Strange, she says. Raro, dice la hermana White. Dr. Kellogg places himself in the position of one who is abused El doctor se coloca en una posición de uno que dice que abusan de él, because he cannot carry everything with him. He doesn't get everything he wants. porque no puede llevarse a todas las personas con él. But he is still at work with all subtlety. Pero todavía está obrando con gran sutileza. I have warned our people, Yo le he advertido a nuestro pueblo, for they do not understand his underhanded, secretive working. porque ellos no comprenden bien la obra por subterfugio y secreta que él está llevando adelante. And he works with such ingenuity Y trabaja con tanta inteligencia to obtain sympathy para obtener la simpatía that to many his words seem genuine. que para muchos las palabras de Kellogg parecen ser genuinas. If he can destroy the faith of our people in the testimonies, Si él puede destruir la fe del pueblo de Dios en los testimonios, he will do it. él lo hará. Notice, he made people feel sorry for him. Noten que él hacía que la gente sintiera que él era una estrella. He said, everybody's picking on me. También decía que la gente estaba en contra de él. Todos se están metiendo conmigo. I don't have any friends. No tengo amigos, decía. Won't you be my friend? Ay, me han abandonado mis amigos. And they fell for it. Y la gente se comió el cuento. Some thought the time had come long ago to make a determined effort Algunos pensaban que había llegado el momento de hacer un esfuerzo decidido to break the spell and expose the deception. de romper este hechizo y desenmascarar al doctor. She's talking here about the few people who seem to understand. Ella está hablando aquí del pequeño grupo que parecía entender lo que estaba pasando. To be honest, they only understood because she told them. Para ser honestos, solo entendían lo que estaba pasando porque ella les dijo lo que estaba ocurriendo. But those who did understand Pero aquellos que sí comprendieron lo que estaba ocurriendo, said, we need to do something. dijeron, tenemos que hacer algo en cuanto a esto. We must make a determined effort. Tenemos que hacer un esfuerzo decidido. She goes on.
Sigue la hermana White. For years, one and another of Dr. Kellogg's men Por muchos años, uno y otro de los hombres del Dr. Kellogg have stood forth se han presentado claiming that Dr. Kellogg is all right, reclamando que el Dr. Kellogg tiene razón, that he teaches the message as we believe it, que él enseña el mensaje tal cual nosotros creemos that he believes the testimonies. y que él cree en los testimonios. But at the same time, a work of misrepresentation was going on. Pero al mismo tiempo está llevando a cabo una obra de representar mal. And many of our people were becoming spiritually Y deceived. mucho de nuestro pueblo está siendo engañado espiritualmente. To those who urged immediate action, A aquellos que dicen que debemos actuar inmediatamente, I said, yo digo, wait esperen, until Dr. Kellogg himself and those closely allied with him take an open stand. hasta que el Dr. Kellogg y los que están aliados muy estrechamente con él tomen una posición abierta. Then be all prepared with matter ready to print. Y entonces prepárense para poner las objeciones en forma impresa. Notice what she's saying. Note lo que ella está diciendo. Timing is important. El momento apropiado es importante. This is like a war. Esto es como una guerra. If you stand up at the wrong time, you're going to get shot. Si usted va a pelear en el momento equivocado, le van a meter un tiro. You wait until just the exact moment, Se tiene que esperar hasta el momento preciso and then you charge. y entonces atacar. She said, wait, but be ready. Ella dijo, esperen, pero prepárense. I was shown that our brethren must make no move Se me mostró que nuestros hermanos no deben tomar ninguna acción until Dr. Kellogg and his associates hasta que el Dr. Kellogg y sus asociados had taken a decided position to repudiate the testimonies. hayan tomado una posición decidida de repudiar los testimonios. When this was done, Cuando esto se hizo, we must show our people the right side and take the affirmative in the name of the Lord. debemos mostrarle a nuestro pueblo el lado correcto y tomar una posición afirmativa en el nombre del Señor. We had to move, Teníamos que avanzar and yet we had to wait y sin embargo teníamos que esperar until those in error thought they could carry things hasta que aquellos que estaban errados pensaban que podían llevarse a todos, against the ministers and churches. todos los ministros y las iglesias. I was shown their course of action Se me mostró su curso de acción and had everything in readiness for such a movement y tenía todo listo para el momento apropiado. and labored to defeat their deep-laid plot. Y hice todo lo posible por derrotar el método que ellos estaban usando. The Lord showed her in advance, El Señor le mostró de antemano, not exactly what would happen, no exactamente lo que iba a ocurrir, but she knew that it would be an attack on the testimonies. pero ella sabía que el ataque iba a ser contra los testimonios. That happened in 1907 Eso sucedió en el año 1907, with a publication of a book by one of Dr. Kellogg's men. con la publicación de un libro de uno de los aliados del Dr. Kellogg. And Ellen White was ready with lots of material. Y la hermana White estaba lista con mucho material. That was the Alpha. Ese fue el Alfa. We are dealing with the Omega, Ahora estamos entrando al Omega. but they are related. Están relacionados. Notice the words Ellen White used here. Note las palabras que usó la hermana White aquí. Subtle, Sutil, underhanded, por debajo de cuerdas, secretive, secretivo, ingenious, ingenioso, deception, engañoso, misrepresentation, representando mal, deep-laid plot. planes profundamente creados. Ellen White, through the inspiration of the Holy Spirit, La hermana White, a través de la inspiración del Espíritu Santo, was being taught how to deal with a conspiracy. estaba recibiendo información de cómo enfrentarse a una conspiración. I know. Yo sé, Conspiracy theories have a bad name these las days. teorías conspirativas tienen un mal nombre hoy en día.
But the reality is, Pero la realidad es, the Alpha of apostasy included all this, el alfa de la apostasía incluía todo esto. in addition to the theological concept of pantheism. Además del concepto teológico del panteísmo. Let's jump ahead. Avancemos. In 1972, En 1972, the president of the General Conference, el presidente de la Conferencia General, Elder Robert Pearson, el pastor Robert Pearson, asked the secretary of the Ellen G. White estate le pidió al secretario del Centro de Investigación de la Hermana White a question. una pregunta. The secretary was Arthur White, El secretario del Centro White era Arturo White, Ellen White's grandson, el nieto de la Hermana White. and Elder Pearson asked him if he could provide Y el pastor Pearson le preguntó al pastor White, quotes, any further information concerning situations which called for Ellen White's statements on the Alpha and the Omega. si podía proveer citas adicionales de la Hermana White sobre los problemas que existieron cuando surgió el Alfa. Elder Pearson is the first General Conference president that I personally remember. El pastor Pearson es el primer presidente de la Conferencia General que yo personalmente recuerdo. I've always had a great respect for him. Siempre he tenido un gran respeto para con este hombre. But when I read his letter or his inquiry, Pero cuando leí su carta haciéndole la pregunta al pastor White, my respect went even higher. mi respeto ascendió aún más. I was glad to find that even as a busy administrator, Estaba contento de saber que aunque era un administrador que estaba muy ocupado, Elder Pearson had the good sense to ask a question like el that. pastor Pearson tuvo el buen sentido de hacer una pregunta tal. The Lord had said there would be a crisis coming, El Señor había dicho que venía una crisis and he wanted to be prepared. y él quería estar preparado. It was a smart thing to ask. Fue una pregunta muy inteligente. And Elder White prepared a thoughtful response. Y el pastor White hizo una respuesta muy especial. So let's look at his letter back to Elder Pearson. Así que vamos a mirar la carta que le escribió el Arturo White al pastor Pearson. As I went into our files in response to your request, Al buscar en nuestros archivos en respuesta a su petición, I found a statement written by my father, encontré una cita escrita por mi padre, William C. White, W.C. White, W.C. White, about 1935, 1936. escrito más o menos alrededor del año 1935-1936. I think you will be interested in this, Creo que usted estaría interesado en esto, for he broadens the basis for the statements on the Alpha and Omega. pues él amplía el ámbito de las citas de la hermana White sobre el alfa y el omega. Beyond that, which one might conclude from just reading them as they are, Más allá de lo que uno puede descubrir sencillamente leyendo las citas de la hermana White sobre el alfa y el omega. here is my father's statement. Aquí está la declaración de mi padre. There is one matter which causes us some perplexity. Hay un asunto que nos causa cierta perplejidad. It is that which Sister White has written Es aquello que ha escrito la hermana White regarding the Alpha and the Omega concerniente al alfa y el omega of efforts to mislead the people of y God. los esfuerzos de desviar o extraviar al pueblo de Dios. It is clearly to be seen that the Alpha Claramente podemos ver que el alfa was the introduction of misleading documents, fue la introducción de documentos que extraviaban and the effort to wrest the leadership of the denomination y el esfuerzo era quitarle la posición de liderazgo from the men chosen to bear heavy responsibility. de los hombres que habían sido escogidos para ejercer posiciones de responsabilidad. It has always seemed to me Siempre me ha parecido a mí that when the Omega came, it would bear two characteristics, que cuando viniera el omega llevaría dos características, somewhat similar to the Alpha. características similares al alfa. The movement designated as the Alpha El movimiento designado como el alfa embraced a deep-laid plan on the part of the great adversary of truth tenía un plan muy profundo por parte del gran adversario de la verdad to introduce false doctrine which struck at the very vitals of Christianity para introducir falsas doctrinas que iban a destruir la
posición vital de la fe cristiana. It also embraced a persistent and strongly sustained effort También tenía un esfuerzo fuerte y persistente to wrest the leadership of this people from the General Conference Committee de arrebatarle la posición de liderazgo de la iglesia adventista del comité de la conferencia general. and to place it in the hands of other men. Y en vez de que tener la autoridad del comité, lo tendrían estos otros hombres. And that would have been Kellogg's sympathizers. Y eso hubiera sido los que simpatizaban con el doctor Kellogg. Elder White's letter goes on. Sigue la carta del Arthur White, Willie White here right now. de Willie White. With these things in mind, Con estas cosas en mente, I cannot accept any movement that I have seen up to the present time no puedo aceptar ningún movimiento que he visto hasta el momento presente as constituting the Omega. que sea el Omega. When the Omega does come, I shall expect to see Cuando venga el Omega, espero ver something similar to the work of Dr. Kellogg and his associates. algo similar a la obra que desempeñó el doctor Kellogg junto con sus asociados, When they labored to undermine the confidence of our people cuando procuraron minar la confianza de nuestro pueblo in the leadership of the General Conference. en el liderazgo de la conferencia general. By 1935-36, when Elder White wrote this, Para el año 1935-36, cuando Willie White escribió esto, there were about 10 or 12 different things that people had said, that's the Omega. habían como 10 a 12 cosas que la gente decía, este es el Omega. But Willie said, no, I don't think so. Pero Willie dijo, no creo que esas cosas sean el Omega. They don't have the right DNA. No tienen el ADN correcto. And certainly they haven't been the end of time. Y ciertamente no ha llegado el fin del tiempo. So we know he was right to that extent. Así que sabemos que tenía razón en ese sentido. Let's just go on. In previous presentations, En presentaciones anteriores, you've heard that there are some individuals in the Adventist Church, ustedes han oído que hay ciertas personas en la iglesia adventista who are choosing to promote various mystical theories and practices. que están tratando de introducir ciertas ideas místicas, prácticas místicas en la iglesia. This isn't a reason to get mad or to gloat, Este no es una razón para enojarse o para jactarse, but it's certainly cause for concern. pero sí debe preocuparnos. This presentation has focused on the Alpha Esta presentación se ha enfocado en el Alfa, in a way to try and understand the Omega para que podamos entender el Omega. and to look at what we are seeing today, Y debemos mirar lo que está ocurriendo en la iglesia hoy, to try and answer the question, para tratar de contestar la pregunta, are we looking at the Omega coming now? ¿estamos nosotros ahora en la época del Omega? Now, I want to say Ahora quiero decir, that I am not ready to say this is the full Omega. no estoy dispuesto a decir que lo que estamos viendo es el Omega en su plenitud. I think the devil has far worse in store for us. Creo que el diablo tiene planes mucho peores que lo que estamos viendo ahora. But when I look at the history of our church, Pero cuando miro la historia de nuestra iglesia, the circumstances today are the first time the Omega DNA has come back. las circunstancias de hoy indican que por primera vez el ADN del Alfa está presente. It started like a little acorn. Comenzó como una pequeña semilla, It's been growing. ha estado creciendo. I don't think it's the full oak tree, No creo que el árbol haya crecido plenamente, but it looks to me like it has the DNA. pero me parece que el árbol tiene el ADN. I want to illustrate my concerns with just two examples. Quiero ilustrar lo que estoy diciendo con dos ejemplos. There are many others that I might have chosen. Hay muchos otros ejemplos que podría haber compartido, These will be sufficient. pero con estos dos es suficiente. The first of these is known as the I Follow Discipleship Resource Materials. El primer ejemplo es lo que se llama el I Follow Discipleship Resource Materials. This is a large set of Bible studies. Es una serie larga de estudios bíblicos. 4,000 pages. Tiene 4,000 páginas. Took 6 years to develop.
Tomaron 6 años en desarrollar este curso. There are some very good things in it. Hay algunas cosas muy buenas en este curso, There are some things which cause me concern. pero hay algunas cosas que me preocupan. It was published by the North American Division's Fue publicado por la División Norteamericana, Church Resource Center. especialmente por el Centro de Recursos de la División Norteamericana. But the actual development was under contract Pero el desarrollo en sí fue bajo contrato by a company called the Center for Creative Ministry. por una organización que se llama el Centro para Ministerios Creativos. My first concern is the people on that committee, or in that company. Mi primera preocupación era la gente que pertenecía a ese comité. Several of the members of the development team have shown an inclination to mysticism. Varios de los miembros de ese comité habían mostrado una inclinación hacia el misticismo, In other things they have written or things that they have done. en cosas que han escrito o cosas que han hecho. But the most high profile of the members of this company Pero el perfil más alto de los miembros que pertenecían a este comité is the board member and unit author, es el autor y el miembro del comité, Ryan Bell. que se llama Ryan Bell. You may remember Mr. Bell. Posiblemente ustedes recuerden a Ryan Bell. He is the former pastor of the Hollywood, California church, Es el pastor anterior de la iglesia aquí en Hollywood, de habla inglesa, whose year without God quien decidió vivir un año sin Dios. has led him to his new position Lo llevó a su nueva posición as founder and senior consultant como fundador y consultor principal of lifeaftergod.org. de una organización que se llama lavidadespuesdedios.org. Surprisingly, even after he's abandoned Christianity, Sorpresivamente, aún después que el pastor Bell abandonó el cristianismo, Mr. Bell is still listed as a board member of the Center for Creative Ministry. el señor Bell todavía está anotado como miembro de este comité del Centro de Recursos. That gives me pause. Eso me preocupa. One major problem area with the materials Un problema grande con estos materiales comes in the recommendations for further study. viene en las recomendaciones para estudio adicional. The iFollow lessons use a method common Estos iFollow, lecciones iFollow usan un método común for organizations that don't want to openly advocate apostasy. para organizaciones que no quieren abogar abiertamente en pro de la apostasía. Instead, they recommend non-Adventist books En vez de eso, ellos recomiendan libros escritos por no adventistas or videos o videos or whatever o lo que sea that teach the apostasy that they won't say themselves. que enseñan la apostasía que ellos no quieren enseñar. And then they say, Y luego dicen, well, we don't agree with everything, pues nosotros no estamos de acuerdo con todo lo que dicen esos libros, but they recommend the book as a whole. pero recomiendan el libro en su entereza. Here's a partial list of some of the things they recommend. Aquí está una lista parcial de algunas fuentes que ellos recomiendan. Henry Nouwen, Henry Nouwen, 14 citations, one book recommended, website. se mencionan 14 citas de él, se recomienda un libro y se menciona también el website de él. N.T. Wright, N.T. Wright 9 se citations, cita 9 veces. 4 books recommended 21 times, Se recomiendan 4 libros distintos 21 veces website listed. y la página web se menciona una vez. Brian McLaren, Brian McLaren, 6 6 citations, citas, 5 different books, 5 libros diferentes recomendados recommended 24 times. que se recomiendan 24 veces. Leonard Sweet, Leonard Sweet, 4 4 citations, citas, 1 book, un libro website, y se menciona también la página Richard web Foster. una vez. Richard Foster, 3 3 citations, citas, 2 books, 2 libros que se recomiendan, recommended 16 un times, total de 16 veces. website listed 5 Y se times. menciona la página web 5 veces. Dallas Willard, Dallas Willard 2 se citations, cita 2 veces. 6 books, 6 libros distintos. 66 times. Se recomiendan un total de 66 veces. How good's your math? ¿Cuán buena es su matemática? Maybe you weren't fast enough.
Tal vez no iban sumando las cifras. That's 175 different recommendations. Se recomiendan 175 veces estas obras. For 6 authors, 6 autores. all of whom encourage mysticism. Todos ellos animan a la gente a practicar el misticismo. And there are plenty of others that didn't make the short list. Y hay muchos otros que no se encuentran en esta lista. One of those is an author by the name of Eugene Peterson. Uno de ellos se llama Eugene Peterson. The lessons call him a many years experienced Hebrew scholar. Dice la recomendación que es un erudito de hebreo de muchos años. And they quote from a Bible paraphrase that he wrote. Y citan muy a menudo de un paráfrasis bíblico que él escribió. I would not have chosen him as an authority for anything. Yo no lo hubiera escogido a él como autoridad por nada en el mundo. Certainly not in a Bible study. Ciertamente no en un estudio bíblico. And I wouldn't publicize his book. Tampoco promovería su libro. Why not? ¿Por qué no? Because he said this. Porque dijo lo siguiente. Why do people spend so much time studying the Bible? ¿Por qué pasa la gente tanto tiempo estudiando la Biblia? How much do you need to know? ¿Cuánto necesitan saber? We invest all this time in understanding the text. Invertimos todo este tiempo para entender el texto. And I'm going to skip to the bottom for the sake of time. But most Christians know far more of the Bible than they're living. Vamos a ir hacia el final de la cita, pero la mayoría de los cristianos saben mucho más de la Biblia que lo que están viviendo. They should be studying it less, not more. Deben estar estudiando la Biblia menos, no más. Why would a Hebrew scholar say study it less? ¿Por qué un tal llamado erudito en hebreo diría que debemos estudiar la Biblia menos? The answer is in his last sentence. La respuesta está en la última oración. You just need enough to pay attention to God. Solo necesitan estudiar suficiente para prestarle atención a Dios. Mr. Peterson believes that the only purpose for the Bible El señor Peterson cree que el único propósito de la Biblia is to bring people into this mystical relationship es crear esta relación mística entre la persona y Dios, so they can talk to God for themselves. para que ellos puedan hablar directamente con Dios. And what do you think people would pay more attention to? ¿Y qué creen ustedes que la gente en realidad va a escuchar? Something that God told them directly? ¿Será que están escuchando algo que Dios les está diciendo directamente? Or something they found in a 2,000-year-old book? ¿O algo que consiguieron en un libro que fue escrito hace 2000 años o más? It's the perfect channel for the devil. Es un canal perfecto del diablo para decir que se puede conectar directamente. There are some other terms that come up frequently in the I Follow lessons. Hay otros términos que se usan en este curso I Follow. The word silence is used 22 times. Se usa la palabra silencio 22 veces. Silence in Bible studies? Silencio en el estudio de la Biblia. Of course, the silence Claro que el silencio is a term that's been used in the occult world for centuries. es una expresión que se ha usado en el mundo del ocultismo por muchos siglos. It's the trance state when you're in touch with the spirits. Es la idea de que uno tiene que entrar en un trance para estar en comunión con los espíritus. There's another one. Aquí hay otra referencia, otra palabra. Meditation. Meditación. 138 times. Se usa 138 veces en este curso. That's a lot of times. Muchas veces. Y este es un curso adventista. What are they talking about with meditation? ¿Qué quieren decir cuando mencionan la palabra meditación? Well, here's a quote from the lesson. Hay una cita que viene de este curso. It gives us a good idea. One essential for the Christian life Dice, un aspecto esencial para la vida cristiana is meditation. es la meditación. The mental practice of emptying the mind. Esto se refiere a la práctica mental de vaciar la mente, Quieting the chatter of my thoughts. callando el continuo hablar de mis pensamientos And entering into y mindfulness. entrar a un estado donde la mente está en neutro. You can tell that he's lying already. Ya ustedes pueden darse cuenta que esta es una mentira. An empty mind is not mindful. Una palabra de vaciar la mente no la va a llenar. It's mindless. That's something that can't be translated. Uh-oh. Anyway. Okay, let's go on. I didn't know that.
And he describes meditation, y él describe la meditación. sitting silently for 20 minutes. Dice que debemos sentarnos en silencio por 20 minutos. He tries to slow his breathing Trata de lentificar su respiración and really just shut down his brain. y apagar su mente. There are many other aspects of the I Follow materials which have a bearing on our topic, Hay muchos otros aspectos de este curso que tienen relación con lo que estamos estudiando, but that's enough for that topic for now. pero es suficiente sobre este tópico por ahora. A second organization. Una segunda organización, This one is known as the Leadership Institute. el Instituto de Liderazgo. May I just ask how many of you have heard of this Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes han oído hablar del Instituto de Liderazgo? Levanten la mano. organization called the Leadership Institute? Tenemos dos personas. That's what I thought. Eso es lo que yo me imaginaba. Let's just start with some basic information from their website. Empecemos con alguna información básica de su página web. They are located in Orange, California. Están en Orange, California, no muy lejos de aquí. How far away is that from here? No muy lejos, ¿verdad? 25 minutes? 45 minutes? 45 minutes. Pretty close. Muy cerca de aquí. It was founded in 1989 by L. Paul Jensen, Fue fundado en 1989 por L. Paul Jensen, who has ever since been the Institute's director. quien por los últimos 27 años ha sido el director del instituto. The website says that Jensen El website o la página web dice que este individuo is an ordained Adventist minister. es un ministro ordenado de la iglesia adventista. I haven't been able to find any evidence for that, No he podido encontrar ninguna evidencia que corrobore eso. but it may be true. I don't know. Podría ser cierto, pero yo no sé. He served on the staff of Campus Crusade for Christ, Sirvió en una organización, en la personal de una organización que se llama Campus Crusade for Christ, worked in campus ministries, que tenía un ministerio en diferentes universidades and trained campus chaplains for the Adventist Church y le enseñaba a los capellanes de universidades de la iglesia adventista for 16 years before starting the Institute. por 16 años antes de comenzar el instituto. The Institute was started in 1989, El instituto comenzó en 1989, back up 16 years, así que él empezó a entrenar a nuestros capellanes 16 años antes, 1973. en 1973. Let's keep going. What can we learn about Mr. Jensen? ¿Quién es Paul Jensen? He's a graduate visiting student under N.T. Wright at Oxford University. Él es un estudiante graduado de la Universidad Oxford, N.T. Wright. Estudió bajo N.T. Wright. And N.T. Wright is one of these mystical teachers. Y N.T. Wright es uno de estos maestros místicos. He is now the adjunct assistant professor of leadership and Christian formation and spirituality in contemporary culture. Ahora en el presente es un profesor asociado de liderazgo, formación cristiana y espiritualidad en la cultura contemporánea en la Universidad de Fuller, en el seminario de Fuller. Fuller Theological Seminary, yes. Well, some more information Un poco más de información. about the rest of their staff. En cuanto al resto del personal, Of the 11 team members, de los 11 miembros del equipo, 6 graduated with advanced degrees from Fuller. 6 se graduaron con títulos de posgrado de la Universidad de Fuller. And 4 have served as faculty there. Y 4 han servido como profesores en Fuller. They obviously have a very close relationship. Obviamente tienen una relación muy estrecha con Fuller. The other 5 team members Los otros 5 miembros del equipo have degrees or credentials from tienen credenciales o títulos de Pepperdine University, la Universidad de Pepperdine, Denver Theological el Seminary, Seminario Teológico de Graduate Denver, Theological Foundation, Fundación Teológica Graduada, Azusa Pacific University, la Universidad de Azusa Pacific, the Talbot School of Theology, la Escuela de Teología Talbot and the Monastery of the Risen Christ. y el Monasterio del Cristo Resucitado. You'll notice that those are not Adventist institutions. Esos no son instituciones adventistas. It kind of makes sense Como que no tiene sentido, because other than Jensen, there's only one Adventist. porque además de Jensen, el equipo solamente tiene un adventista. The Azusa Pacific graduate
el que se graduó de la Universidad de Azusa Pacific, John Cicerelli, John Cicerelli, pastor of the Calamasa Church. pastor ahora en la iglesia de Calamasa. The website doesn't say anything about the Institute's working relationship with the Adventist Church. La página web no dice nada de la relación que existe entre esta organización y la iglesia adventista. But we get that information from an article Pero sí conseguimos esa información en un artículo that appeared several years ago in Adventist Today. que apareció hace varios años en la revista Adventist Today. I do not highly recommend that publication, Yo no recomiendo muy altamente esa publicación Adventist Today, but sometimes there is interesting information. pero a veces tienen información interesante. The article was written by a Dr. Merle Whitney. El artículo fue escrito por un tal doctor Merle Whitney. At the time, it said he was the pastor of the Anaheim Seventh-day Adventist Church. Dicen que en ese tiempo era el pastor de la iglesia adventista de Anaheim. And he had been a student in the program of the Institute. Y había sido un estudiante en el programa de este instituto. And so he wrote about it. Así que él escribió este artículo. He tells us that the Leadership Institute Nos dice que el Instituto de Liderazgo was set up by the administration of the Southeastern California fue Conference establecido por los administradores de la Conferencia del Sureste de California in response to strong direction from the Conference Executive Committee en respuesta a un deseo muy fuerte del Comité Ejecutivo de la Conferencia to reach and retain youth and young adults. para alcanzar y retener a los jóvenes y a los jóvenes adultos. Okay, so they saw too many young people leaving the church, Así que vieron que muchos jóvenes estaban abandonando la iglesia and they said, we need to do something about this. y dijeron, necesitamos hacer algo para reparar este problema. I agree with them so far. Estoy hasta este punto de acuerdo con And the ellos. Bible and Spirit prophecy tell us how to do it. Y la Biblia y el Espíritu de Profecía nos dice cómo retener a los jóvenes. But they took a different route. Pero ellos tomaron una ruta distinta. Dr. Whitney tells us, Nos dice este doctor, very significant funding was provided in the conference budget un respaldo financiero fue provisto por la conferencia, beginning in 1993 comenzando en 1993 and continued up until the time the article was written in 2002. y ha continuado cada año desde el año 2002 cuando el artículo fue escrito. In time, the official name became Con el transcurso del tiempo, el nombre oficial llegó a ser the Journey to Reach the Next Generation. el camino para alcanzar a la próxima generación. But they just call it the Journey. Pero solamente lo denominan en breve el viaje. So what about this program, The Journey? Así que el programa se llama El Viaje o El Camino. 3 times each year, 3 veces cada año, the participants meet at the Pine Springs Ranch. los participantes de esta organización tienen una reunión por 3 días en Pine Springs Ranch. El campamento de la Southeastern California Conference. Yep. Okay. The foundation for the journey El fundamento de este plan, el viaje o the journey, was the spiritual formation of the pastors fue la formación espiritual de los pastores that were involved in the process. que estaban involucrados en el proceso. Soon, this became an important aspect of recruiting subsequent groups. Pronto esto llegó a ser un método muy importante para reclutar grupos subsiguientes. So notice what happened. Así que noten lo que They said, we sucedió. need to do something for our youth. Dijeron, necesitamos hacer algo para nuestros jóvenes. But when the program was funded, Pero cuando se financió el programa, they immediately shift focus and said, let's work with the pastors. inmediatamente dijeron, ya no trabajemos con los jóvenes, sino con los pastores. There are a number of documents available on their website. Hay varios documentos disponibles en su página web. They seem designed to introduce practices unfamiliar to many Christians. Parece que apoyan ciertas prácticas que no son muy familiares para la mayoría de los cristianos, Especially Protestants. especialmente protestantes. Okay, I hit the wrong button. There we go. One gift of the church has been little known among Protestants until recently. Un don de la iglesia ha sido poco conocido entre protestantes, sino hasta recientemente. Is the prayer of Examen.
la oración del examen. This prayer was introduced to the members of the Society of Jesus, the Jesuits, Esta oración fue introducida a los miembros de la Sociedad de Jesús, los jesuitas, by the founder, Ignatius Loyola. por su fundador, San Ignacio de Loyola. It was a primary form of prayer for the society, Fue un estilo de oración primario para la sociedad, which was founded as a missionary order. que fue fundado como un orden misionero. And it's interesting how they mention their missionaries, Es interesante cómo menciona que son misioneros, evangelistic work in colleges, obra evangelística en las universidades, but they don't bother to mention that the avowed purpose pero no mencionan que el propósito primordial of the Jesuit order del orden de los jesuitas was the eradication of es Protestantism. la eliminación del protestantismo. At the heart of this prayer En el corazón de esta oración is Ignatius' teaching está la enseñanza de San Ignacio, to find God in all things. de encontrar a Dios en todas las cosas. That's the definition of pantheism. Esa es la definición del panteísmo. The materials produced by TLI contain all sorts of things. Los materiales producidos por esta organización tienen mucho tipo de cosas. Repeated encouragement to adopt mystical methods of worship, Animando a la gente que use métodos místicos de adoración, how-to instruction and frequent references to Lectio Divina, instrucción y referencias constantes a Lectio Divina, which is one of those meditative techniques. que es uno de los métodos de meditación. One document tells of a woman's experience while walking the path of a labyrinth. Un documento describe a una mujer que estaba caminando por el camino del laberinto She said that God spoke to her y cómo Dios le habló in a series of 6 two-word phrases. en una serie de 6 frases de 2 palabras. This is what God said. Esto es lo que Dios le dijo según ella. I am. Yo soy, You are. tú eres, We are. nosotros somos, They are. ellos son, Everything is. todo es, I am. yo soy. Everything is not I am. Todo no es yo soy. I don't think that's God. Yo no creo que ese mensaje haya venido de Dios. It's no coincidence that someone would report that. No es coincidencia que alguien nos ha informado en cuanto a eso. The materials from Leadership Institute all go that direction. Los materiales de este Leadership Institute, todos van en esa dirección. Frequent references and recommendations for books with mysticism. Se hacen referencias frecuentes y recomendaciones de libros que directamente animan a la gente a practicar el misticismo. Classical authors like Loyola, Autores clásicos como Ignacio de Loyola, St. John of the Cross, San Juan de la Cruz, Teresa of Avila, Teresa de Thomas Ávila, à Kempis. Tomás a Kempis. These are all Catholic mystics. Todos estos son místicos católicos romanos. Contemporary authors, Autores contemporáneos. all mystics. Todos místicos. Henry Nouwen, Henry Nouwen, Thomas Merton, Thomas Dallas Merton, Willard, Dallas Eugene Willard, Peterson, Eugene Peterson, Paul Jensen's former teacher, y el profesor anterior de Paul Jensen, N.T. Wright. N.T. Wright. One particularly troubling name Un nombre que en realidad me preocupa mucho is Sue Monk Kidd. se llama Sue Monk Kidd. She used to be a Baptist. En un tiempo ella fue bautista. She read one of Thomas Merton's books, Leyó uno de los libros de Thomas Merton, un místico, and that started a process y eso comenzó un proceso en su vida, where she eventually totally gave up on Christianity. donde ella echó a un lado por completo el And cristianismo. now she teaches some sort of a weird goddess worship. Y ahora ella enseña una adoración a una diosa. This is her story of the key moment in her life. Esta es la descripción que ella da del momento clave de su vida. The minister was preaching. El ministro estaba predicando. He was holding up a Bible. Estaba manteniendo en alto la Biblia. It was perched atop his hand, Estaba abierta, as if a blackbird had landed there. como si un pájaro negro se había parado allí. He was saying that the Bible was the sole and ultimate authority. Estaba diciendo que la Biblia es la única y última autoridad. The sole and ultimate authority of the Christian's life. La única y la última autoridad en la vida del cristiano. I remember a feeling rising up Me acuerdo sentir levantarse dentro de mí, from a place about 2 inches below my navel. de un lugar como 2 pulgadas debajo de mi ombligo. It was a passionate, determined feeling. Fue un sentir
apasionado y determinado. It spread out from the core of me like a current, Salió de mi corteza como una corriente, so that my skin vibrated with it. de tal manera que mi piel vibraba con ella. If feelings could be translated into English or Spanish, Si se pudiera traducir al inglés o al español el sentir, this feeling would roughly have been the word no. este sentimiento hubiera sido descrito con la palabra no. It was the purest inner knowing I had experienced. Es la forma más clara de conocerme internamente que había experimentado. And it was shouting in me, no, no, no! Y me estaba diciendo, no, no, no. The ultimate authority of my life is not the Bible. La realidad última de mi vida no es la Biblia. It is not confined between the covers of a book. No está entre dos tapas de un It is libro. not something written by men and frozen in time. No es algo que fue escrito por hombres y congelado en el tiempo. It is not from some source outside myself. No se encuentra en una fuente fuera de mí mismo. My authority is the divine voice in my own soul. Mi autoridad última es la voz divina que se encuentra dentro de mi alma. Period. Punto final. Why would she be in an Adventist Bible study? ¿Por qué estaría ella incluida en un estudio elaborado para adventistas? There's only one answer that I can imagine, Solo hay una respuesta que puedo imaginarme. and that is that they don't much care about the Christianity part. Y es que en realidad no les importa mucho el aspecto del cristianismo. You see, mysticism is always the same. El misticismo siempre es igual, no cambia. Whether you claim to be a Christian mystic Aunque usted profese ser un místico cristiano or a Buddhist mystic o un místico budista or a charismatic Roman Catholic mystic, o un católico romano carismático místico, such as Francis, our current pope, the current pope, not tal ours. como Francisco, que es el Papa en el presente, It really doesn't matter. The mysticism is all the same. no importa. El misticismo de todos ellos es igual. We might call this apostasy, Podríamos llamar esto apostasía, but is this the omega of apostasy? pero es esta la omega de la apostasía. We've seen the pantheism part, Hemos visto el aspecto del panteísmo, but is there the rest? pero ¿qué diríamos del resto? It's hard to see. Es difícil detectarlo. In Kellogg's day, he was scheming and underhanded. Nos dice que el doctor Kellogg estaba trabajando por debajo de cuerdas. That part is always hidden, Esa parte siempre está oculta, but we can see it. pero sí podemos verla. One thing that concerns me is the lack of honesty. Un aspecto que me preocupa es la falta de honestidad. I went through many years of archived documents. He analizado documentos a través de muchos años que fueron escritos. From the Southeastern California Conference De la Conferencia del Sureste de California and the Pacific Union Conference, y de la Unión del Pacífico, and I only found a single mention of the Leadership Institute. y solamente conseguí una mención del Instituto de Liderazgo. Only once. Solo una vez. It was just a casual mention. Solo fue una mención casual. Someone was writing about the summer camp, Alguien estaba escribiendo en cuanto al campamento de verano. and they said that the ranch is privileged to host the Leadership Institute, Y decía, el campamento tiene el privilegio de recibir al Leadership Institute. as they nurture the souls of many of the pastors Al preparar y a adiestrar los corazones de muchos de los pastores through the ministry of the journey. a través del ministerio. Why this silence? ¿Por qué esta ciencia? Nothing has been made through normal public channels. No se ha dicho nada públicamente en cuanto a este We had to curso. depend on Dr. Whitney's article, Ah, Pastor Whitney's article, sí, el artículo del pastor Whitney que escribió hace muchos años, but that was from 2002. pero ese artículo fue escrito en el año 2002. There may have been changes, Puede ser que haya habido cambios, but we don't know much. pero no sabemos mucho. I can tell you from one thing I've seen Lo que sí les puedo decir de algo que he visto, that they have maintained a working relationship with the conference. que han mantenido este instituto el acto de trabajar juntos con la conferencia, Until at least 2014. por lo menos hasta el año 2014. And since then, it may have even enlarged. Y desde ese tiempo tal vez estén trabajando aún más con la conferencia.
The Leadership Institute made this observation El Instituto de Liderazgo hizo esta observación in a paper titled Proposal for the Future of the Journey in the Southeastern California en un Conference. documento que dice el futuro del viaje en la conferencia del sureste de California. In November 2013, the journey celebrated its 20th anniversary. En noviembre de 2013, el viaje, esta organización celebró su 20 aniversario en la conferencia del sureste de California. Skipping a little bit, on the strength of 20 years of training, Como resultado de 20 años de entrenamiento, nearly 125 pastors from the conference, cerca de 125 pastores de la conferencia, we believe there's opportunity to significantly increase the scope creemos que esta oportunidad ha aumentado significativamente el alcance and impact of the journey over the next few y el years. impacto de esta organización durante los próximos años. 125 pastors? 125 pastores It's a 2-year program. es un programa de 2 años And it's only been mentioned once in all the papers to the membership. y solo se ha mencionado una vez en las cartas que han sido escritas a los laicos. I think something's wrong there. Yo creo que hay algo raro allí. Since the Leadership Institute is a nonprofit organization, Siendo que el Instituto de Liderazgo es una organización sin fines de lucro, they have to file certain financial reports. tienen que tienen que llenar ciertos documentos legales. These are public. You can find them on the internet. Estos documentos legales son públicos, se pueden conseguir en el internet. Since 2006, Desde el año 2006, the organization's public nonprofit filings have listed los documentos oficiales de organización sin fines de lucro han puesto en la lista a Sandy Roberts as one of the organization's directors. una persona tal llamada Sandy Roberts como uno de los directores de la organización. Sandy is an interesting name. Sandy es un nombre interesante. It's an androgynous name. It could be either male or female. Es un nombre que puede aplicarse a un hombre o una mujer. It could be short for Alexander. Puede ser como el nombre Alejandro It could o be Alex. short for Alexandria. Alex podría significar Alexandra, But there's an address given with the name. pero se da una dirección con este nombre, Sandy Roberts. It's on Pierce Street. La dirección es 11330 Pierce Street, Riverside, California. It's the address of the Southeastern California Conference. Es Office. la dirección de la conferencia del sureste de California. Sandy Roberts is without doubt Sandy Roberts, sin lugar a duda, is the same as Sandra Roberts, the president of the Southeastern es California la Conference. misma Sandra Roberts, quien en el presente es presidente de la conferencia del sureste de California. It makes sense that she would be the connecting link between the conference and the Leadership Institute. Tiene sentido de que ella sea el vínculo de conexión entre la conferencia y esta organización que mencionamos, el Leadership Institute. Because until about 3 years ago, Porque hasta hace 3 años, the conference website told us la página web de la conferencia nos dice that Sandra Roberts earned a Doctor of Ministry degree que Sandra Roberts logró un título de posgrado, de doctorado, with emphasis in spiritual formation con énfasis en formación espiritual from the Claremont School of Theology. de la Escuela de Teología de Claremont. It may be just a coincidence Tal vez sea una coincidencia that the president of the Southeastern California Conference, que el presidente de la Conferencia del Sureste de California, a woman who is willing to promote mystical ideas originated by the enemies of Protestantism, una mujer que está lista a propagar ideas místicas que fueron condenadas por los fundadores del protestantismo and to do so in a manner which I can only describe as secretive, y de hacerlo en una manera que en secreto por subterfugio, is also at the very heart of the debate over women's ordination, también está en el corazón del debate sobre la ordenación de la mujer, which may seem like a totally separate issue, que pareciera ser dos asuntos distintos, but it's one which poses a credible threat to the organizational integrity of the church. pero es una amenaza para la integridad de la organización de la iglesia. As much as I can, I want to believe well of people. A mí me gusta creer lo mejor de la gente. I am not a prophet. Yo no soy un profeta. I don't have inspiration to fill in the details. Yo no tengo inspiración para saber todos los detalles. I don't know
Sandra Roberts' motives, Yo no conozco los motivos de Sandra Roberts, but I have no doubt about Satan's motives. pero no tengo ninguna duda en cuanto a las motivaciones de Satanás. He would not hesitate a moment to scheme and connive No titubearía ni un instante para hacer planes o trazar planes to try and destroy the Seventh-day Adventist para Church. tratar de destruir a la iglesia adventista. Would church members and employees of the church cooperate with him in that work? ¿Será que empleados y líderes de la iglesia cooperarían con Satanás en esa obra? It happened in Kellogg's day. Sucedió en los días de Kellogg. And the Spirit of Prophecy warns us that this is a part of the puzzle at the end of time. Y el espíritu de profecía nos ha advertido que esta es una pieza del rompecabezas en los últimos días. I believe prudence dictates that a flag of warning be raised. Creo que la prudencia indica que debemos tener mucha cautela. It's time to speak. Es tiempo de hablar. The sentiments in Living Temple regarding the personality of God Las opiniones en Living Temple concernientes a la personalidad de Dios have been received even by men who have had long experience in the truth. han sido recibidas por hombres que han tenido larga experiencia en la verdad. When such men consent to eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, Cuando tales hombres consienten en comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, we are no longer to regard the subject as a matter to be treated with the greatest delicacy. ya no tenemos que tratar este asunto como algo que hay que tratar con suprema delicadeza. That those whom we thought sound in the faith Que aquellos que nosotros pensábamos estar firmes en la fe should have failed to discern the specious, deadly influence of this science of evil, hubieran fracasado en discernir esta influencia mortal, should alarm us as nothing else has alarmed us. debe alarmarnos como ninguna otra cosa nos ha alarmado. It is something that cannot be treated as a small matter, Es un asunto que no se puede tratar como algo inverosímil, that men who have had so much light and such clear evidence que hombres puedan tener tanta luz y tanta evidencia clara as to the genuineness of the truth we hold en cuanto a la verdad genuina que nosotros sostenemos, should become unsettled y que ellos se titubeen and led to accept spiritualistic theories regarding the personality of y God. sean llevados a aceptar teorías espiritualistas concernientes a la personalidad de Dios. The circumstances today are not the same as 1905, Las circunstancias de hoy no son igual que en el año 1905, but the DNA is. pero el ADN es igual. Is this the Omega? ¿Estamos en el Omega? I am not a prophet. No soy profeta. Does it have the characteristics? ¿Tiene las características? Historically, I would say, yes, it does. Históricamente diría que sí las tiene. Thank you for your patience. Muchas gracias por su paciencia. I'm sorry it is so late. Sentimos mucho que sea tan tarde. God bless you all. El Señor les bendiga. Look to the Lord for guidance, and He will keep you safe. Busquen al Señor como guía y Él los mantendrá seguros. Would you close with prayer, or how do you want to do? Oremos. Padre Celestial, hemos estudiado cosas complejas, mucha historia, mucho más que podríamos decir. Hemos trazado esto durante 2 horas, mucho tiempo. Ya estamos por irnos a nuestros hogares. Pero Señor, queremos pedir que tú nos ayudes a entender que estamos viviendo en tiempos peligrosos. En tiempos cuando debemos saber lo que creemos. Tiempos cuando debemos estudiar tu palabra. Orar como nunca antes. Y aferrarnos a la fe que tú le has dado a esta iglesia. Te ruego, Señor, que tú tomes lo que hemos estudiado, los grabes en nuestras mentes y nuestros corazones, para que no seamos engañados por el enemigo. Bendícenos al regresar a nuestros hogares. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.